Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí Dios se nos reveló al principio. ¿A través de quiénes? A través de los profetas. Y le conocemos como Antiguo Testamento. Después, esta revelación fue transmitida por medio de su última revelación, en la persona de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, y por tal motivo, esa es la revelación especial. Y la Biblia, que había la revelación más especial, fue Cristo Jesús. La Biblia nos presenta la condición humana y también nos presenta la solución de Dios. La solución es Cristo Jesús. Por eso, Él es el centro de la Biblia. Cristo Jesús, que es en el Antiguo Testamento, a veces nos presenta como el Mesías. Y en el Nuevo Testamento, Él es revelado como Jesucristo, como el Salvador. Ahora el segundo punto es el autor de la Biblia. Los escritores bíblicos confesaron que el Espíritu Santo ha sido la fuente de sus revelaciones. Por eso los invito a buscar 1 de Pedro 1:10-11. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora leamos 2 de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Pedro nos está destacando el hecho de que el Espíritu Santo obraba a través de todos los profetas. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y por otra parte, busquemos 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Esa palabra que se traduce como inspirada significa literalmente que proviene del soplo de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que el mismo Dios, quien fue el autor, también inspiró a los santos hombres para escribir. Ellos escribieron en palabras humanas todas esas verdades que el Espíritu Santo les había inspirado. En palabras más entendibles, lo que hicieron los profetas fue traducir en lenguaje humano las revelaciones que Dios les había presentado. Dichas revelaciones llegaron por medio de visiones, también por medio de sueños, y eso nos lo dice Números 12:6. Busquemos Números 12:6. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros un profeta
profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueño les hablaré. Como le decía, Dios se había revelado a ellos por medio de visiones y por medio de sueños. Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 24, ella nos dice: la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de Dios. Con frecuencia, los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica y de retórica. Los escritos de la Biblia eran los escribimientos de Dios y no su pluma. Yo los invito a que meditemos en 1 Corintios 12, 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús, sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Sin la iluminación del Espíritu Santo, nadie podría comprender jamás la Biblia. 3 procesos son necesarios. 2 de ellos ya se dieron, que fueron la revelación que Dios entregó a los profetas y la inspiración que el Espíritu Santo otorgó para que ellos la tradujeran, esas revelaciones. Ahora nos queda un tercer proceso, y ese se aplica a nosotros, y es el proceso de la iluminación. Para que nosotros podamos comprender la Biblia como la expresión de la voluntad de Dios, necesitamos que pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine nuestra mente. Por eso, cada vez que vayamos a leer la Biblia, no lo hagamos sin antes orar para que Dios nos ilumine. ¿Quieres comprender los mensajes de Dios hoy? ¿Quieres que Dios ilumine tu mente y te haga una persona sabia? Te invito todos los días a orar a Dios y a estudiar su palabra para poder encontrar ese poder en Cristo Jesús. Recuerda que para poder tener este libro hoy, muchas vidas fueron sacrificadas, mucha sangre derramada, muchas persecuciones. Por eso debemos valorar y apreciar el mensaje de Jesús que nos deja en su palabra. Que el Señor les bendiga.